De Gálatas, capítulo 5, es un texto maravilloso donde el apóstol Pablo saca a la luz una lista de obras de la carne y también una preciosa lista del fruto del Espíritu. Cuando hablamos de limpiar la casa, es necesario identificar dónde está el mugre, dónde está el desorden. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que cuando un predicador habla de la palabra del Señor, no te está juzgando. El predicador está manifestando, expresando lo que la palabra del Señor dice. Y ante los decretos de nuestro rey, nuestras opiniones no son más que eso, opiniones. No hay justificación que esté fuera de la palabra. La única manera de justificarnos es a través de la palabra. La palabra que Jesús, el verbo, Él nos justifica, pero no nuestros pensamientos, ideas o argumentos. Así que cuando en el capítulo 5 de Gálatas, versículo 19 al 21, Pablo hace esta lista de obras de la carne que son pecados, no hay manera que nosotros podamos justificar nuestro pecado. La lista está puesta para que nosotros identifiquemos el desorden y el mugre que haya en nuestra casa. Voy a leer, y manifiestas, dice Pablo, son las obras de la carne. Escucha, me gusta esta palabra manifiestas, porque la palabra manifiesta significa son evidentes, se dejan ver, hay pruebas de que eso existe. De la misma manera, manifiesto debe ser el fruto del Espíritu. Debe de haber pruebas, evidencias de que en nuestra vida está el fruto del Espíritu. Pero bueno, sigamos limpiando la casa. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Esas cuatro del versículo 19 son un grupo, que son un grupo de nivel sexual. Y hoy vamos a estar hablando de adulterio y fornicación. Sí, es necesario hablar de adulterio y fornicación, primero que todo, para aclarar el panorama. Hay temas que no vamos a tocar el día de hoy porque son muy extensos, pero yo sí quiero dejar un panorama abierto y un panorama claro para que nosotros podamos limpiar nuestra casa. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ok, muy bien. Bueno, yo quiero que tú pases ahí o escribas el texto o busques en tu palabra lo que el Señor escribió en los mandamientos. En Éxodo 20, versículo 14, tú lo vas a encontrar. Éxodo 20, versículo 14. Tú vas a encontrar cuando Dios habla a Israel la normatividad para conllevarse como una sociedad. Y la única manera de que ellos tuvieran una sociedad estable era poder seguir estos mandamientos que describen la moral de Dios, lo que Dios piensa que debe ser nuestro comportamiento. Y si Dios lo piensa así es porque tiene razón. Y una de las cosas que Dios advierte, porque en su omnisapiencia, en su omnisciencia, Él sabía que este problema iba a desatar grandísimos problemas. Versículo 14 dice, no cometerás adulterio. Y versículo 17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Ahora, este va a ser un texto muy importante que luego vamos a conectar con las palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Amén. Bueno, vamos a hablar qué es adulterio y qué es fornicación. ¿Estamos preparados? Ok, yo estoy preparado para esto. Ponle pues cuidado cómo vamos a empezar. ¿Qué es el adulterio? ¿Qué es la fornicación? Vamos a empezar por el principio. Fuimos creados sexuales. Fuimos creados sexuales. Eso significa que nosotros tenemos un sistema hormonal, tenemos unas hormonas que segregan, tenemos un aparato nervioso que segrega hormonas que provocan en nosotros deseos sexuales. Desde el principio, desde Génesis 3, cuando el Señor creó a la mujer y la trajo al hombre, el hombre fue sexualmente excitado aquel día y se sorprendió.
y como prueba y evidencia de su emoción sexual, para no usar la palabra excitación, pero es la palabra correcta, él se maravilla y la llama varona, serás llamado varona. Y empiezan los piropos, ¿verdad? Ahora, cuando tú ves a través de la Biblia, tú vas a encontrar cantidad de historias fuertes acerca de el comportamiento sexual. Y yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Samuel. Y hay un momento histórico en la vida, en la Biblia, segunda de Samuel capítulo 13. Y es un momento muy, muy, muy fuerte. Les voy a leer, les voy a contar más o menos qué pasó y usted va a seguir la lectura en segunda de Samuel 13. Absalón, que era el hijo de David, que se lo recuerdan porque tenía el pelo largo y tenía un pelo maravilloso y finalmente luego le dio golpe de estado a su propio padre, quería ser el rey a la fuerza. Ese hombre, Absalón, tenía una hermana, una hija de David, que se llamaba Tamar. Y Amnón, que era hijo de otra esposa de David, se enamoró de ella, Amnón. Y tal era su pasión, pero es lo que me sorprende, tal era su pasión por Tamar, dice la Biblia, que se enfermó de angustia. Pero como ella era virgen, era muy difícil llegar a poseerla. Ahora, yo quiero que usted identifique cómo la Biblia describe lo que este muchacho sentía. Dice, tal era su pasión que se enfermó de angustia, pero porque era difícil llegar a poseerla. Sin embargo, Amnón, escuché esto, tenía un amigo llamado Jonadab. Su amigo era sobrino de David, era hijo de Simea, un hermano de David. O sea, los primos, ¿no? Mire cómo la Biblia comienza a describir lo mismo que pues, pasa en nuestras familias, cómo las personas más cercanas nos influencian entre primos. Eran unos muchachos. Y entonces Jonadab le dice, oiga, Amnón, cada día te veo más flaco. ¿Qué es lo que te pasa? ¿No me vas a decir qué te pasa? Y Amnón le dice, yo estoy enamorado de Tamar, que es hermana de mi hermano Absalón. Entonces Jonadab, que era un corrupto, le dice, métete en la cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre venga a visitarte, dile, ¿por qué no le pides por favor a mi hermana Tamar que venga y me cuide, a ver si ella me prepara algo de comer? Amnón lo hizo, fue y se acostó y se fingió enfermo. Y David, su padre, vino a visitarla y él le pidió, ¿por qué no le pides a mi hermana Tamar que venga a cocinarme un par de hojuelas para que yo coma de su mano? Y David, su padre, tonto, bueno, sin saber, no inocente, que se iba a imaginar que entre hermanos iba a pasar lo que va a pasar, le pidió a Tamar, le dijo, ¿por qué no vas y le preparas a tu hermano Amnón algo de tu hermano? Fíjense el nivel que la Biblia está describiendo para que no nos sorprendamos de lo que pasa hoy en día. Tamar fue a la casa, verso 8, de su hermano Amnón, que estaba acostado, y al llegar tomó la harina y la amasó e hizo unas arepuelas, y la mujer se hizo ahí unas tortillas mexicanas y las coció, o sea que eran como unos nachos. Y luego sacó de la sartén, si ve que eran como las fritó, las hojuelas y se las sirvió, pero él no quiso comer, sino que ordenó que todos los sirvientes salieran. Mire cómo planeó todo. En cuanto estuvieron solos, le dijo a Tamar, trae las hojuelas a mi alcoba y sírveme de comer. Servicio a la habitación, ahí nació el servicio a la habitación. Tamar llevó a su hermano las hojuelas, las tortillas que había preparado, y cuando las puso delante de Amnón, él la agarró y le dijo, ven hermanita y duerme conmigo. Y ella le dijo, no, no hermano, no te aproveches de mí. Eso no se hace en Israel, no cometas tal vileza. Ella sabía que él tenía intenciones de violarla. Si me deshonras, ¿a dónde podría yo ir a esconderme? Era una deshonra perder la virginidad sin matrimonio. Además, tú serías señalado en Israel como un hombre perverso. Yo te ruego que hables al rey y mires cómo hacer las cosas bien. Yo podría ser tu esposa porque no somos hijos de la misma mamá. Pero Amnón no la quiso escuchar. Recuerde que él tenía una pasión y estaba enfermo en angustia por él. Y dice que no la quiso escuchar, sino que la obligó y la violó. Después de violarla, escuche esto,
El odio que sintió por ella fue mayor que el amor, pero ese amor ahí es el erotismo que había sentido. Así que le dijo, lárgate, levántate y lárgate. Y ella le dijo, no me hagas eso. Si me echas de tu casa un daño mayor, me harás que haberme violado. Pero Amnón no le hizo caso y la echó y cerró la puerta. Y Tamar llevaba un vestido de colores que usan todas las hijas del rey cuando son vírgenes, y se rasgó el vestido y se echó ceniza sobre la cabeza y se fue gritando. ¿Quieres saber qué pasó después? Absalón lo mató para vengar a su hermano. Ahora, cuando yo dije que vamos a hablar de fornicación y adulterio, yo les estaba hablando de pecados sexuales. Acabamos de ver un escenario como el de todos los muchachos. Los muchachos, los hombres, también las mujeres, no vamos a ponerle a esto género, sino hombres y mujeres, pueden empezar a sentir una pasión, dice la Biblia. Esa pasión en el Nuevo Testamento se conoce como concupiscencia, y la traducción para sea claro para nosotros de concupiscencia es apetito de pecado. Entonces los jóvenes crecemos atados a esta carne y tenemos esos Jonadabs, esos amigos, esos primos que han sido contaminados, porque ese Jonadab era un enfermo, solo una persona enferma le dice a otro amigo que planee toda una estrategia para tener sexo con su propia hermana o hermanastra, como lo quiera llamar, o cualquier persona, cualquier mujer. Así que todos los muchachos nacemos, crecemos, tenemos amigos, amigas, que son las que nos dicen, pierda la virginidad, tan bobo, usted ya con 14, 15 años y no ha hecho el amor, usted es que está perdiendo el tiempo. Tenemos amigos, amigas que nos dicen, eso una cana al año no hace daño, desde que su marido no se dé cuenta, eso no importa, desde que su esposa, ojos que no ven, corazón que no siente. Ese Jonadab es un mensajero del diablo, que el diablo usa. Mira, en el principio, en el huerto del Edén, el diablo usó una serpiente para hablarle a Eva. Hoy en día usa a sus familiares, usa a sus amigos, usa a las personas a nuestro alrededor, los compañeros de oficina, los usa para hablarte y decirte, mire cómo la mira el tipo de la tienda, del deli, eso hágale una risita a ver hasta dónde llega el tipo, pásele ahí una servilleta al número telefónico, viva la vida, sea joven, vea la aventura. Sí, a esos Jonadab llenan el corazón de alguien que está sintiendo, porque somos carne, y por eso Pablo en Gálatas está diciendo, estos son manifiestas obras de la carne, la curiosidad por el pecado sexual. Así que hay una pasión, una concupiscencia, un apetito, unas ganas de comer pecado. Pero cuando esas ganas se alimentan, ¿cómo las alimentaba Amnón cada vez que veía a su hermana? Entonces al principio veía a su hermana y decía, uy, qué ojos tan bonitos. La segunda vez, ay, qué nariz tan bonita. Pero ya la tercera vez dijo, uy, pero mira esos senos cómo están. Y la tercera vez era, mírale la cola. Y la cuarta vez, mírale esas piernas, mírale esos brazos. Y es que mira cómo se mueve. La muchacha era una muchacha virgen, una peladita de unos 17 años, una niña con principios de reino, porque cuando nosotros vemos como ella habla, ella está diciendo, somos los hijos del rey, somos los príncipes de aquí, comportémonos como tal, no hagas esas cosas. Pero no la quiere escuchar porque él está viciado de la pornografía. Y la primera definición que usted y yo debemos entender es que fornicación viene de la raíz griega porno. Entonces, pornografía significa fornicación. Decir pornografía y fornicación es decir la misma palabra. Y estamos expuestos a ese tipo de pecados, sin importar la edad, sin importar... no importa, tenga 70, 80 años, la pornografía, la fornicación está a las puertas. ¿Cómo? Está en un pop-up en el celular, de esos pops que salen. Está en la película que te gusta y que ves. Todo aquello, mira, la gente no se da cuenta del engaño de las novelas, de los TV shows, de las novelas. Cuando la gente cae y dice, ay, los van a pillar, ay, los van a pillar.
seguramente en la imagen que está viendo en la televisión, las dos personas no están desnudas, solo se están dando un beso, pero usted sabe que esta persona es casada con otra persona y está en un acto de infidelidad, y la novela nos vende esa tal emoción de decir, ay, los van a pillar. Cuando tú estás diciendo, ay, los van a pillar, si los descubren, ay, que los vayan a descubrir, en ese momento ya se le estás echando porras al pecado. Ahí la fornicación, el adulterio, ya ha tomado lugar. Ah, ok. Entonces vamos en fornicación, que significa pornografía. Por esa razón, fornicación se traduce como el acto sexual antes del matrimonio, sin pacto matrimonial. Cuando Dios trajo a Eva, a Adán, la trajo, Dios se la trajo y en ese momento hubo un matrimonio. Es decir, que la persona con la que tú vas a tener sexo es la persona que Dios traiga para ti. Ese es el plan de Dios. Tú vas a ver cómo Isaac recibió del criado de Eleazar a Rebeca, la mujer escogida, y eso tipifica al Espíritu Santo trabajando por nosotros para traer la persona correcta a nuestras vidas. La persona correcta muchas veces no es la que pensamos ni como los demás piensan, es la persona que Dios tiene para ti. Yo soy una persona que puede decir que Dios trajo a mí la persona correcta. Muchos pensaban que no era la persona correcta para mí, pero Dios sabía, y yo me dejé guiar por el Espíritu Santo, y mi esposa Viviana se dejó guiar por el Espíritu Santo. Había una persona que aún sin ser novio ya le estaba ofreciendo matrimonio, pero decidimos dejarnos guiar por el Espíritu Santo y unir nuestras vidas. Y yo no le entregué mi integridad sexual a nadie, ni ella le entregó su integridad sexual a nadie, hasta que Dios nos juntó y nos dijimos sí sobre ese altar, y tenemos nosotros el privilegio de decir que yo no conozco otra mujer, ella no conoce otro hombre. Fuimos obedientes, le puedo decir, no fue fácil. No fue fácil porque yo tenía muchos Jonadab alrededor de mi vida en la universidad que cuando comenzaban a hablar de sexo, me veían que yo me apartara y comenzaban a molestarme, a hacerme el tal bullying, ¿no? Y empezaban, y de pronto no faltaba el que con confianza me decía, David, usted es virgen, ¿cierto? Yo tenía que decirle sí, y es un honor para mí, tengo 25 años y soy virgen. Porque es la palabra la que te da la moral. Pero estamos en un mundo corrupto, donde cuando tú estás en tu lugar de trabajo, tienes gente y voces, el diablo usa personas a tu alrededor que alimenten el deseo de pecar con fornicación. Ahora, aunque fornicación sea un acto sexual y adulterio también lo sea, tienen una diferencia, porque adulterio viene de la raíz adulterar, que significa falsificar. Y significa que cuando tú estás casado, tienes un acto matrimonial ya elaborado y tienes sexo con otra persona, estás falsificando el pacto matrimonial. Ya no es un pacto verdadero, por eso se llama infidelidad. Ahora, vuelvo y te repito, la palabra del Señor no viene a juzgar, la palabra del Señor viene a corregir. Yo no estoy juzgando a nadie, ¿sí? Estamos viniendo a la luz de la palabra y a decir, por ejemplo, mira la palabra del Señor tan linda en Hebreos capítulo 13, versículo 4. Cuando tú lees Hebreos 13, versículo 4, gracias a las personas que me ayudan a poner los versículos en la transmisión, dice la palabra del Señor, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin adulterio, sin mancilla, pero a todos los fornicarios y adúlteros los juzgará el Señor. Ahora, cuando dos personas que no tienen un pacto matrimonial se unen en una relación sexual, se llama fornicación. Cuando dos personas se unen en matrimonio y tienen su acto sexual, se llama relación matrimonial. Cuando una persona tiene un pacto matrimonial y tiene sexo con otra persona, bien sea casada o no casada, se llama, el que está casado está adulterando y el que no está casado está fornicando. Y tenemos que ser claros en esto para poder poner nuestras vidas conforme a la palabra del Señor. Dice la palabra a los fornicarios
y adúlteros solo Dios tiene el derecho de juzgar. Esto toca las fibras de todos, porque como les decía al principio y como Amnón nos mostraba, todos sentimos ese apetito sexual. Pero el hecho de sentir el apetito y el hecho de mirar al cielo y decir, Señor, pero si tú sabías que solo me puedo casar para tener sexo, ¿por qué me dan ganas? Porque somos seres humanos. Pero eso no significa que vamos a actuar fuera del propósito de Dios. Amnón no se imaginaba lo que iba a pasar. Amnón estaba confundido. Fíjate que él siente esas ganas de tener sexo con su hermana, confundido con el amor. Y ella le dice, Amnón, si tú me quieres tener, hablemos con mi padre, que finalmente podríamos arreglar la manera de ser esposos. Pero él no quiere compromiso. Él quiere el sexo ya. Pero lo terrible es que me encanta esta historia que leímos en segunda de Samuel, es porque estas ganas de sexo fuera del matrimonio son lo más mentiroso. Mira que dice que él tiene la violenta sexualmente, la toca, hace todo el acto sexual y después de que lo ha consumado, el tonto, por no decir en público la palabra que se me viene a la cabeza para describir una persona tan aberrante como Amnón, la desprecia. Se da cuenta que él no sentía ese amor, ese afecto, ese lleno total, esa satisfacción, que aunque había tenido sexo con ella, aunque su cuerpo, aunque su miembro había tenido un acto sexual, su vida no se había llenado. Y esa es la gran mentira con que el diablo vende el sexo. Entonces tú vas a ver personas vacías después de cada acto de fornicación. Entonces ese vacío va a implicar llenarlo con otra experiencia, es decir, con otra persona. Amnón la desprecia. Y mira las cosas que pasan. Primero que todo, la fornicación o el adulterio es una mentira, porque jamás va a satisfacer tu vida. Segundo, el adulterio y la fornicación maltratan a la otra persona. Primero te maltratan a ti y segundo, maltratan a la otra persona. Esta niña, Tamar, tuvo que salir con sus vestiditos de princesa, vestiditos de colores, y romperlos porque ya no era una niña virgen. Y llenarse de ceniza. Y eso simboliza la tristeza, la depresión. Así vive nuestra sociedad, deprimida. ¿Todo por qué? Por unos instantes de una acción absolutamente física que satisface la libido, las hormonas, pero que a tu corazón y a tu espíritu no le proveen ninguna satisfacción. Ahora, tú y yo nos podemos argumentar de las razones por las cuales vamos a fornicar o adulterar, pero a la luz de la palabra, nuestros argumentos todos se caen de peso, porque Dios ya estableció sus principios. Contra el principio de Dios no vale la pena pelear. Tú no puedes vivir en fornicación, en adulterio, y orar pretendiendo que Dios no se da cuenta de eso. Esta semana que estamos en semana de purificación, veíamos la historia cuando David cae en adulterio. Siendo casado, se mete con una mujer casada y pretende que no pasa nada. Aparte de eso, comete homicidio porque manda a matar al marido de esta mujer. Y vive la vida como si nada pasara. Así vivimos muchos de nosotros. En fornicación y adulterio, pretendiendo que nada está pasando. Ahora, tú me vas a decir, pastor, ¿para qué predica de eso? Si yo le soy fiel a mi marido, yo se lo soy fiel a mi esposa. Yo quiero llevarte a lo que la palabra del Señor dice en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 28. Jesús dice, versículo 27, él dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, versículo 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahora, si yo te llevo aquí a Génesis, capítulo 20, que estamos leyendo, donde dice, no adulterarás, no cometerás adulterio, en el versículo 14. El versículo 17 ya trazaba las palabras de Jesús en Mateo 5:28.
Estoy leyendo Éxodo 20, versículo 17. No codiciarás ni la casa, ni la mujer, ni el animal, ni el siervo de tu prójimo. No codiciarás. Acuérdese, esto aplica para hombres y mujeres. Codiciar significa usar la mente para armarnos un escenario, una escena de tener. Jesús está diciendo, si tú ves a una persona y la codicias, tienes ganas en tu corazón de tenerla, ya adulteraste en tu corazón, porque el Señor conoce nuestros pensamientos. Es decir, que en la gracia, que es la dispensación que tú y yo vivimos, ya no vivimos bajo la ley, ahora vivimos bajo la gracia. En la gracia Jesús, Mateo capítulo 5, verso 28, aclara y establece: lo que importa son las intenciones de tu corazón. Necesitas ser santo en tus intenciones. No se trata solamente de lo que haces, es de lo que maquina tus pensamientos. Entonces Jesús dice, si alguien ya maquina, solo maquina, codicia a otra persona, ha cometido el adulterio. Y aquí es donde confluyen la definición fornicación, la definición adulterio, hacia dos palabritas que necesitamos entender y necesitamos limpiar la casa. Uno, pornografía. La pornografía es el acto cuando tú presencias la intimidad sexual de otras personas. Pero eso se hace y se volvió un negocio, y de por sí la pandemia ha incrementado. Estaba leyendo sobre los aumentos en el consumo pornográfico. La pandemia ha traído aumento en el consumo de licor y de consumo de pornografía. Y esto es algo tremendo, tremendo, que el diablo ha utilizado para hundir a las personas más en la pornografía, que es este acto de fornicación, donde las personas comienzan a tener en su mente la codicia de la persona que está en la pantalla. Y dos, la segunda palabra se llama masturbación. La masturbación. Mira, yo he tenido que tomar conferencias sobre esto. Y desde el punto de vista psicológico, escúchame, padres que me están hablando, y usted que tal vez me está escuchando y cree, ya te voy a dar un texto bíblico para que veas la diferencia entre psicología y la Biblia. La psicología dice que es importante la masturbación. Ahora, si nosotros entendemos la virginidad desde el punto de vista físico, en los hombres, como el movimiento de su escroto, de la telita que cubre su miembro, y en las mujeres como la ruptura de su himen, que es una telita que protege. Mira, Dios tan precioso como nos creó, que a una mujer virgen le pone allí su telita en su miembro sexual, le pone su telita para anunciar que esa mujer es virgen. Mire Dios tan precioso. Sí, independientemente que haya personas que haya pasado alguna alteración ahí biológica y no tenga limen, pero así Dios nos diseñó, con el limen en las mujeres y con el escroto en los hombres. Cuando hay un acto sexual, obviamente el limen se rompe y el escroto se mueve hacia atrás. Cuando hay una masturbación, independientemente que la persona no haya tenido sexo con otra persona, se rompe esta estructura biológica, física, con que Dios nos premió, que se llama la virginidad. Ahora, yo quiero llevarte a 1 Corintios. Ahora, la psicología dice que eso es importante porque tienes que conocer tu cuerpo, pero eso no es lo que dice la Biblia. Porque el problema de la masturbación es que no hay masturbación sin proceso de codicia mental. Nadie se masturba sin tener una estimulación pornográfica. Vuelvo y lo digo, no hay masturbación sin estimulación pornográfica. La palabra pornografía significa fornicación, y a los adúlteros y fornicarios los juzgará el Señor. Por eso hay que limpiar la casa. Ahora, la palabra del Señor dice, escucha esto, al respecto de quiénes somos, de nuestra identidad.
Primera de Corintios 6:18 dice la palabra del Señor, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Mira lo que dice versículo 9 al versículo 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Eso me interesa. Porque habéis sido comprados por precio. Aleluya. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, la fornicación, dice Pablo primero, es atentar contra nuestro propio cuerpo. Y nuestro cuerpo ya no es nuestro, fue comprado con la sangre de Jesús. Es decir, fornicación es como esto. Escúchame muy bien, esto es fornicar. Pon el ejemplo que un día yo voy a tu casa y cojo tu puerta a golpes, a patadas, y te rompo la puerta de la casa. Y yo digo, no se ponga bravo, al fin y al cabo somos amigos. Usted se pondría bravo, usted dice, ay, gracias David, siquiera me rompiste la puerta a patadas. No, porque aunque seamos amigos, es tu casa y tu casa se respeta. De la misma manera, este cuerpo es el cuerpo del que más nos ama y el cuerpo del que más nos ama se respeta. Por esa razón, todo fundamento psicológico al respecto de la masturbación se cae de peso, porque la masturbación es un acto de fornicación que peca contra nuestro propio cuerpo. Porque nuestro cuerpo no es nuestro, es propiedad de Dios. Por esa razón, nosotros tenemos que entender lo que dijo Pablo en 1 Tesalonicenses 4, versículo 3 al 5. La voluntad de Dios es nuestra santificación y que nos apartemos, escucha esta palabra, nos apartemos de fornicación, que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión o concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Ahora, no quiero ampliarme más, pero cuando la palabra del Señor dice no en concupiscencia, estamos entrando a un tema que será importante predicar en una conferencia de parejas. Porque cuando comenzamos este mensaje, leímos en Gálatas capítulo 5, verso 19, fornicación, adulterio, inmundicia y lascivia. Y ahí estamos entrando en terrenos de prácticas sexuales que han sido transgiversadas y corrompidas. Corrompidas. Hay cosas sexuales que han sido corrompidas que no deben ser. Y Pablo dice, mantengámonos aparte de esas prácticas que son de aquellos que no conocen al Señor. Yo te aseguro, mi querido hermano, que una persona que tiene en su corazón viviendo al Espíritu Santo va a disfrutar de su sexo matrimonial sin necesidad de ninguna corrupción pornográfica. ¿Qué vamos a hacer nosotros, mis queridos amados? Necesitamos limpiar la casa. Y hay una palabra preciosa en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 15, que va a animar a muchos y te va a decir lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Me gusta eso. Si tú estás limpiando la casa, como todos necesitamos limpiar la casa, podemos venir a Jesús, que Él nos entiende. Mira lo que dice Hebreos 2:18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Tú dices, pastor, yo tengo que confesarle al Señor que yo estoy teniendo este tipo de problemas, de atracciones. Yo veo pornografía. Yo estoy teniendo una aventura sexual. Yo estoy teniendo sexo con mi novio. Es el momento de venir a Jesús, pedir perdón y entrar en una conexión con el Espíritu Santo para vencer este pecado. Porque sin duda alguna, la palabra de Dios es clara cuando dice que todos los que practican fornicación y adulterio
no tendrán parte en el reino de Dios. La Biblia está cargada de experiencias de fornicación y adulterio de gente que tuvo este tipo de situaciones. Pero asimismo como David, que tuvo adulterio y cayó en adulterio en su vida, fue a ofrecer sacrificios, fue y pidió perdón y Dios extendió su misericordia. Ese mismo Dios puede extender misericordia sobre nosotros y rescatarnos de la inmundicia, de la suciedad del pecado. ¿Cómo podrías tú apartarte? Eso es un proceso fuerte. Primero tú tienes que cancelar toda amistad con un Jonadab. Recuerda, Jonadab, el que le hablaba al oído a Amnón y le diseñó todo el plan maquiavélico y perverso para violentar a su propia hermana. Tú no puedes seguir compartiendo, no puedes seguirle prestando tu oído a esas personas que te dicen que tengas sexo, que tengas aventuras sexuales con personas que no son tu marido. No puedes seguir presenciando actos sexuales en las películas cuando tú sabes que tienes esa debilidad. Tú no puedes ser parte de esos escenarios donde hay pecado. Aléjate. Aléjate. Eso es lo primero que hay que hacer. Aléjate. Segundo, tú tienes que empezar una vida de oración y una vida sincera con el Espíritu Santo para trabajar en esa área. Y lo primero que yo te recomiendo es ayunar. Porque si tú resistes las ganas de comer, también el Espíritu Santo te va a dar disciplina en tu mente y en tu espíritu para que no sucumbas ante ese pecado. Yo te aseguro que la acción del Espíritu Santo en tu vida te va a purificar de tal manera que en tu matrimonio vas a tener una intimidad sexual como conforme a la palabra del Señor y te vas a gozar. Y tú vas a poder guardar tu cuerpo para el día de la persona que Dios va a traer a tu vida para que sea tu ayuda idónea para siempre. Yo creo que el Señor puede restaurar lo que pasó. Yo creo que el Señor puede volver las cosas en su lugar, porque eso fue lo que me demostró cuando en el principio creó el cielo y la tierra y luego vino algo que desordenó completamente la tierra y Dios vino a ponerla en orden otra vez. Porque Él es un Dios que tiene el amor, la paciencia y la capacidad de poner nuestras vidas en orden otra vez. Y si es en términos sexuales, Él las va a poner en orden otra vez. Yo quiero animarte que tú empieces una vida cristiana en otro nivel, en un nivel de santidad y de pureza. Padre, yo te doy gracias por cada persona que ha escuchado tu palabra, Señor. Yo te doy gracias por lo que estás hablando en nuestros corazones. Y yo te doy gracias por el amor con que nos corriges, con lo que nos hablas. Yo quiero orar por cada muchacho, cada muchacha que está teniendo luchas con la fornicación, con los que están teniendo luchas con la pornografía, con aquellos que están batallando con la masturbación. Quiero orar, Señor, por aquellas personas casadas que han sido maltratadas conceptualmente y han caído en adulterio, mancillando sus lechos, mancillando su hogar, destruyendo lo que han edificado con tanto cariño, afecto y amor, maltratando a sus cónyuges con la traición. Yo quiero orar, Espíritu Santo, que tú, mi Rey, mi Padre, puedas extender tu brazo de misericordia y puedas ayudarnos, porque para eso estás aquí, para extendernos tu oportuno socorro. Muchísimas gracias, Señor, por tu palabra, que es fuerte, pero que busca que nosotros podamos heredar la vida eterna. Amén y amén. Les habló el pastor David Martínez de Praise Church, un lugar de bendición para gente como tú.